Sean bienvenidos a este evento que hemos organizado desde el área académica 3 con el profesor Gerardo Ortiz Moncada. Queremos celebrar los 130 años del legado de Vygotsky, su obra y evolución en la educación. Entonces, este evento consistirá de una serie de ponencias donde estamos invitando y que la verdad estamos muy contentos de poder contar con la participación de especialistas, bueno, en este caso va a ser extranjero, que han tenido un arduo y significativo trabajo dentro de la línea de Vygotsky en la educación. Entonces, vamos a dar paso a nuestra primera presentación a cargo del doctor Roberto Valdés Puentes, a quien apreciamos y definitivamente nos da muchísimo gusto poder contar con su participación. Cada espacio académico con él siempre ha sido muy productivo y esperamos que también para la comunidad sea algo productivo y de muchas reflexiones. También nos gustaría, bueno, después con otros proyectos educativos, ¿por qué no? Pensar en asistir a algunas aulas o clases con el profesor, ¿no? Él siempre tiene una excelente actitud. Entonces, el doctor Roberto Valdés Puentes nos va a hablar sobre Lev Vygotsky, una nueva interpretación de su concepción de aprendizaje. Vamos a darle esa oportunidad, bueno, más bien vamos a tener la oportunidad de escucharlo, pero me gustaría también que lo conocieran y voy a leer rapidísimamente su semblanza. Es muy difícil sintetizarla con tantos años de trayectoria, pero espero hacer la mejor tarea posible. Bien, entonces el doctor Roberto Valdés Puentes es licenciado en Educación con la especialidad de Geografía por el Instituto Superior Pedagógico de Sancti Spiritus. Es maestro en Ciencias Pedagógicas por el Instituto Superior Pedagógico de Santa Clara, doctor en Educación por la Universidad Metodista de Piracicaba y postdoctor en Didáctica por la Universidad de Granada. Es docente de dedicación exclusiva en la Universidad Federal de Uberlândia, en Brasil. Su línea de investigación es la didáctica desarrolladora. Trabaja en el programa de posgrado en educación, maestría y doctorado en la línea de investigación en conocimientos y prácticas educativas. Y en estudios de grado también tiene esa participación. Coordina el grupo de estudio e investigación en didáctica del desarrollo y profesionalización docente y la colección de la Biblioteca Psicopedagógica y Didáctica. Además es miembro del Consejo Editorial de la revista Obucheni, es miembro de la Academia Internacional de Estudios Histórico-Culturales y de la Red de Estudios sobre Educación. Investiga y escribe sobre didáctica del desarrollo. Algunas de sus publicaciones más recientes son Lev Vygotsky, una nueva perspectiva, Didáctica crítica en Brasil y Lev Vygotsky y el aprendizaje desarrollador, contribuciones del Koning, Davidov y Repke. Entonces, bueno, sin más que poder añadir, porque me quedaría muy corta, le voy a dar la palabra al doctor Valdés Puentes para que nos pueda compartir su presentación y bienvenido, doctor. Yolanda, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero felicitarlos a ustedes, a la universidad de ustedes, por la iniciativa, ¿no es verdad? De conmemorar ahora el 130 aniversario del natalicio de Vygotsky, ¿no es verdad? Una de las figuras más importantes de la psicología de la primera mitad del siglo XX. ¿Ustedes me escuchan bien? Escuchamos bien. Gracias, Roberto. Perfecto. Entonces, eso es lo primero que quería expresar. Mis felicitaciones por la iniciativa. Y en segundo lugar, agradecer a la institución y a ti por la invitación. Es siempre una oportunidad muy grande participar de ese tipo de actividades porque no apenas nos permite divulgar el resultado de nuestro trabajo. El tema es ese, Levi Vygotsky, una nueva perspectiva de su concepción de aprendizaje, partiendo del presupuesto, lógico está, que las contribuciones de ese psicólogo bielorruso y soviético se dan en líneas muy importantes y muy diversas, sobre todo en el establecimiento de una teoría general, ¿no verdad? Y con foco sobre todo en el estudio de la génesis de los procesos de desarrollo de las funciones psíquicas superiores. Dentro de ese contexto, aportes significativos de Vygotsky fueron dados sobre todo
en el final de la década del 20, comienzo de la década del 30 hasta su muerte. Investigadores latinoamericanos, y no solo latinoamericanos, sino de otros contextos, se han dedicado a ese tipo de abordaje. Por eso que lo que quiero presentar aquí es una modesta interpretación, porque lo que se produce en el campo de la ciencia no es más que interpretación a partir de un objeto de investigación específica, de una metodología propia para el abordaje de ese objeto. Entonces, lo que quiero mencionar aquí con relación al aprendizaje en Vygotsky son puntos de vista personales a partir de estudios teóricos que tenemos realizados en el interior del GPL, que es el grupo de investigaciones, lo que no coloca en cuestión el posicionamiento de otros autores. Yo quiero referirme a tres puntos fundamentalmente. Entonces, probablemente el tema de nuestra investigación es la concepción de aprendizaje de Vygotsky, más tarde probablemente ese sea el aspecto que nosotros menos consideramos discutir en ese momento teórico. Quiero situar algunos contextos, quiero hacer referencia a algunos aspectos e indicar a la necesidad de avanzar en los estudios al respecto de esa concepción de aprendizaje o de diferentes concepciones de aprendizaje. En primer lugar, quiero referirme brevemente a diferentes perspectivas de traducción de la obra de Vygotsky en Occidente, Iberoamérica, autores españoles y también autores latinoamericanos, tres perspectivas en sí. En segundo lugar, quiero referirme a la perspectiva de interpretación teórica de la obra de Vygotsky, es decir, cómo es que a partir de las traducciones que se han hecho de Vygotsky en América Latina y en España específicamente a partir de la década del 80, eso ha generado interpretaciones específicas de su pensamiento y de su obra. Y en tercer lugar, quiero hacer referencia algunos resultados de investigaciones teóricas nuestras como resultado de nuestra tesis de profesor titular en la Universidad Federal de Uberlândia, que fue defendida en septiembre de 2024, que parte de una hipótesis que se cuestiona las actuales interpretaciones. Quería referirme a tres posiciones diferentes, ¿no? Mas eu decidi hacer referencia a tres posiciones distintas con relación a el modo como es que se traduce la obra de Vygotsky, sobre todo un concepto que es importante dentro de esa perspectiva, que es el concepto de obuchenie. Obuchenie en el sentido de instrucción, enseñanza y enseñanza-aprendizaje, representado por autores como Sonia Prestes, Elizabeth Túnez y Roberto Rivero de la Silva, bien como Julia Solovieva, Luis Quintanar Roa. Julia es una autora, psicóloga rusa radicada en México. Luis Quintanar es un psicólogo mexicano. Un segundo posicionamiento que considera la obuchenie unas veces como instrucción y enseñanza. Obuchenie fue traducido en otros contextos como aprendizaje. Ninguno de estos términos es una traducción enteramente adecuada del vocablo ruso. Obuchenie es la forma nominal asociada con el verbo activo uchiti, que significa enseñar, y el verbo reflexivo uchixia, que significa ser enseñado, aprender por medio de la instrucción, estudiar. Así, el vocablo obuchenie nos parece implicar el proceso de enseñanza-aprendizaje involucrado en la instrucción, no meramente la acción del instructor o del aprendiz. Aquí empleamos el término instrucción porque, al igual que el vocablo obuchenie, implica una transmisión intencional de conocimiento, mientras que el término aprendizaje no parece hacerlo. Entonces vean aquí cómo nuevamente las autoras están insistiendo y ya aquí sustentado a partir de las afirmaciones de autores norteamericanos que el término obuchenie significa instrucción y no aprendizaje, y que instrucción, y ahí yo marqué bien en negrito, significa transmisión intencional.
Entonces, na perspectiva de esas dos autoras, basados en afirmaciones de autores norteamericanos, la teoría de Vygotsky es una teoría de instrucción, es una teoría de transmisión intencional de conocimiento. Es importante eh, es importante afirmar que las traducciones de esas autoras se basan sobre todo en fundamentos de la lingüística, de la gramática y de la filología. En ningún momento ellas utilizan citaciones específicas de Vygotsky que les permita argumentar el verdadero sentido y significado del término obusheni. Los autores ignoran por completo el significado psicológico que Vygotsky y los seguidores de Vygotsky, los alumnos de Vygotsky, los autores que producen en un contexto del enfoque histórico-cultural, están dando a la palabra, al término, al concepto obusheni. Lo mismo acontece en el caso de Julia Solovieva y Luis Quintana en un texto titulado Metodología del Koning, David y la teoría de la actividad en América Latina, publicado en la revista Boucher. Estos dos autores que son de extrema relevancia, dos autores con una producción no solo extensa del punto de vista cuantitativo, sino también del punto de vista, no desde el punto de vista apenas cuantitativo, sino también del punto de vista cualitativo, afirman en ese artículo en específico, y cito, queremos mencionar de paso que el término de traducción de la palabra rusa obusheni al idioma español y portugués sigue siendo un tema de discusión y hace referencia a un artículo mío y un artículo de conjunto con la profesora Andrea Maturano Longaresi de 2020. Continúo citando. De acuerdo a nuestra opinión, la más oportuna traducción de este término es enseñanza, debido a que la palabra usheni quiere decir aprendizaje en ruso. Aquí estoy refiriendo a la palabra usheni, no a la palabra busheni. Y por tanto, ellos están afirmando que Ubusheni significa enseñanza porque Usheni significa aprendizaje en ruso. Continúo citando el término Ubusheni, nombre de la revista en la cual estamos publicando nuestro artículo con gran entusiasmo. En algunos contextos puede significar enseñanza, aprendizaje, pero nunca en ningún contexto puede significar aprendizaje. Entonces, esa es una citación aquí que de la misma manera que Soya Preste, Roberto y Túnez están afirmando que el término Busheni solo puede significar enseñanza y en algunos casos enseñanza-aprendizaje. No hay argumentos, de nuevo, esos autores en el artículo no se apoyan, no se sustentan en citas específicas de Vygotsky que le permita corroborar esas afirmaciones. El único argumento que se utiliza es que Julia Solovieva es una especialista en psicología, fue colaboradora de una psicóloga rusa importante que es Nina Filomena Talicina y que domina el ruso. Por fin, nosotros tenemos a Becerra, que es el autor brasileño, en una obra importante de Vygotsky publicada en Brasil a partir de una traducción de Becerra en 2000, titulada La construcción del pensamiento del lenguaje. Becerra dice lo siguiente: la palabra obusheni deriva del verbo obushit, verbo transitivo directo que significa enseñar, ilustrar, adiestrar, transmitir, y aquí estoy subrayando de nuevo la palabra transmitir porque aparece en el texto de Soya Prestes y de Elizabeth de Túnez. Transmitir algún conocimiento, habilidad a alguien, disciplinar. En otra instancia, obusheni deriva del verbo obuchexia, transitivo indirecto, que significa ser enseñado, aprender, asimilar conocimientos, estudiar algo, partiendo de la elasticidad semántica de esta palabra y del hecho de que Vygotsky, que emplea la misma palabra obusheni para enseñar y aprendizaje, crea toda una teoría de la educación. Entonces, en ese texto aquí, diferentemente
de los autores que mencioné anteriormente, se está afirmando que Obucheni unas veces puede ser traducido como instrucción o enseñar, que se refiere a transmitir, y otras veces puede ser traducido como ser enseñado, aprender y asimilar. Vean que en ese texto inclusive Becerra está estableciendo un signo de igualdad entre aprender y asimilar conocimiento. Ese es un elemento importante porque en lo que estamos discutiendo sobre esa nueva perspectiva del aprendizaje de Vygotsky, nosotros estamos adoptando una posición bien diferente. Una vez más, Becerra, los argumentos que se basan son lingüísticos, gramaticales y filológicos. El autor no considera su significado en el interior de la psicología histórico-cultural, en la teoría de Vygotsky y de sus discípulos y seguidores. Además, se considera el aprendizaje como sinónimo de asimilación. Entonces, esa es una segunda perspectiva. Bucheni como instrucción, unas veces, otras veces como aprendizaje. Por fin, tenemos al caso de Amelia Álvarez y Pablo del Río, en cuyas traducciones utilizan el término aprendizaje. Sin embargo, en momento alguno, ellos procuran definir lo que están entendiendo por tal. De manera general, esos autores a los que he hecho referencia, que son en total 7, 8 autores: Becerra, Prestes, Túnez, Silva, Solovieva, Quintanal, Álvarez del Río, todos ellos tienen en común, eh, primero, todos ellos convienen en el criterio de traducción adoptado, es decir, todos ellos utilizan para las traducciones que realizan el diccionario ruso-portugués o el diccionario ruso-español. Entonces, ese es el primer elemento que yo quería colocar aquí como tendencia. En un segundo caso, entre esos autores, aun cuando se basan para sus traducciones en el significado de las palabras en la lengua rusa y no dentro del contexto de la psicología, divergen en algunos casos. Y ya hice referencia a eso. Para unos, Obucheni es apenas aprendizaje, para otros es aprendizaje o enseñanza, y para otros es instrucción, es enseñanza o es enseñanza-aprendizaje. En tercer lugar, no toman en consideración la teoría de Vygotsky ni lo que él escribió sobre esto. Y eso es un elemento importante. Ninguno de esos autores que hacen traducciones de Vygotsky o que participan de debates con relación a la traducción de esos términos, utiliza una única vez una frase de la obra de Vygotsky que les ayude a sustentar el tipo de traducción que hacen. En momento ninguno. En cuarto lugar, no dan tratamiento conceptual a los términos, es decir, no dedican apartados dentro de los trabajos que elaboran en los cuales procuren conceder un análisis conceptual a esos términos. El término de Obucheni, el término de Duchenne, el término de Oswald-Banier, etc. Y por fin, utilizan la técnica de la traducción literaria para traducir ciencia. Entonces, esas son algunas características comunes que hemos percibido en esas tres perspectivas. En razón de eso, en razón de esas perspectivas de traducción y de esas divergencias que existen entre esos traductores, independientemente de que basan sus traducciones sobre todo en el uso del diccionario, eso ha generado también interpretaciones específicas en el contexto, y aquí estoy refiriéndome concretamente al caso de Brasil. Entonces, autores importantes, psicólogos importantes que se dedican al estudio y divulgación de la obra de Vygotsky en Brasil, apoyados en ese tipo de traducción a que he hecho referencia, incurren a lo que yo llamaría de algún tipo de imprecisión, falta de precisión
teórica, ¿no es verdad? Y aquí yo me quería referir específicamente, son varios autores que podríamos mencionar, pero yo pienso que Newton Duarte es la figura más representativa. Inclusive él tiene una obra importante publicada en 1996 sobre Vygotsky, que puede ser el texto más citado en Brasil en el contexto histórico-cultural. Hay una parte de ese libro donde Newton Duarte afirma lo siguiente: hemos constatado que existen muchos elementos escolanovistas en ciertas lecturas constructivistas de Vygotsky. Ese escolanovismo aparece básicamente bajo dos formas. La primera es la de la secundarización de la transmisión del saber históricamente acumulado. Se habla de diversos aspectos del pensamiento de Vygotsky, desde la necesidad de las interacciones intersubjetivas hasta la cuestión semiótica, pero se deja de lado la cuestión de la enseñanza de los contenidos escolares. Entonces, basado en la perspectiva más predominante en la traducción de Vygotsky en Brasil, que considera Ubushenie como enseñanza o instrucción, Newton Duarte está considerando la teoría de Vygotsky una teoría de la transmisión, una teoría de la enseñanza de los contenidos. Entonces, vean cómo esa forma de interpretación del pensamiento y de la obra de Vygotsky pasa de los traductores para sus principales estudiosos, para los principales investigadores y especialistas en el pensamiento vigosquiano. En otro momento de la misma obra, Duarte dice lo siguiente: si así fuera, Vygotsky debería ser llamado de tradicionalista, pues al final defendió que la única buena enseñanza es aquella que transmite al alumno aquello que el alumno no puede descubrir por sí solo. Entonces, vean bien aquí cómo es que tanto en los traductores como en los principales representantes de la psicología histórico-cultural en el contexto latinoamericano consideran la teoría de Vygotsky una teoría de la transmisión, una teoría de la enseñanza, una teoría de la instrucción. Eso es un elemento importante que debemos llevar en consideración. Una teoría de la transmisión tiene sus características específicas, ¿no es verdad? Es el profesor quien transmite. Se basa en el método explicativo ilustrativo. El componente fundamental está en la memorización. Eh, En tal sentido, nosotros hemos llegado a afirmar lo siguiente: hay tres cuestiones en la obra de Vygotsky que sus traductores y seguidores no resolvieron hasta ahora de manera completa. En primer lugar, ¿por qué Vygotsky en su obra no solo hace mención a Obusheni, sino también a Obusheni escolar? Si Obusheni es instrucción, enseñanza o enseñanza-aprendizaje, o aprendizaje, ¿por qué que Vygotsky a lo largo de su obra, y aquí me estoy refiriendo sobre todo a un análisis que hicimos de un libro póstumo de Vygotsky publicado en 1935? Él abundantemente unas veces utiliza el término Obusheni y en otros utiliza el término Obusheni escolar. ¿Por qué que para Vygotsky existe una Obusheni que es escolar y otra Obusheni que no es escolar? La segunda cuestión que no ha sido resuelta hasta el momento: ¿por qué Vygotsky en su obra, además de hacer mención a Obusheni, se refiere también a Usheni y Uzbavanie? Ese es otro elemento importante que ningún autor estudioso de Vygotsky se ha dedicado a analizar con profundidad. Y en tercer lugar, no está resuelto aún la relación que Vygotsky siempre estableció entre los conceptos de Obusheni, Usheni y Osbabani. Inclusive, y tenemos elementos que nos permiten probar eso, inclusive los traductores brasileiros muchas veces traducen esos tres términos como si se tratase de la misma cosa. Para muchos de ellos, el caso da Zoya Prestes, Busheni, Usheni y Osbabani significa la misma cosa. Y es eso lo que estamos intentando que es cuestionar.
Sobre el uso, yo quiero colocar aquí dos citaciones concretas de ese libro de 1935, en las cuales en una oportunidad Vygotsky utiliza el término apenas de obuchenie y en otro obuchenie escolar. Cito, la relación entre obuchenie y aquí la citación está en portugués, me disculpen, yo olvidé de hacer la traducción, voy a leerlo en español. La relación entre obuchenie y desarrollo del niño en la edad escolar es la cuestión más central y fundamental sin la cual los problemas de la psicología pedagógica y del análisis psicológico del proceso pedagógico no solo pueden ser resolvidos correctamente, más hasta aún así formulados. Entonces aquí Vygotsky está usando el término obuchenie apenas. En la segunda citación, Vygotsky dice, es sorprendente y hasta el momento escapa la atención de la crítica el hecho de que los investigadores del desarrollo del pensamiento del alumno partan de la premisa básica de la independencia de ese proceso en relación con la obuchenie escolar del niño. En la primera cita Vygotsky habla de obuchenie apenas, en la segunda obuchenie escolar. Esa es una prueba, ese término no significa, no significaba o no era utilizado en el sentido de enseñanza, instrucción o enseñanza-aprendizaje por Vygotsky. Ese proceso es un proceso meramente escolar porque se caracteriza por el carácter intencional del mismo, no apenas para el profesor, sino también y sobre todo para el niño. Entonces, si se tratase de obuchenie en el sentido de enseñanza e instrucción, podríamos hablar de la existencia de una enseñanza que es escolar y una enseñanza que no es escolar. Ahí estaríamos negando el sentido que dentro de la perspectiva marxista tiene el proceso de enseñanza, que es siempre un proceso institucional y es siempre un proceso intencional y por tanto es siempre un proceso consciente. Esos procesos son de naturaleza escolar por su carácter consciente. Las interacciones que se establecen entre los niños y los adultos a 1 año de vida, 2 años de vida, 3 años de vida, no pueden ser considerados procesos de instrucción o procesos de enseñanza, porque carecen sobre todo de un carácter intencional, especialmente del niño. El niño no tiene ninguna intención a los 2 años de vida que se le enseñe alguna cosa. El niño a los 2 años de vida no tiene ninguna intención de que se le instruya alguna cosa. Y el niño a los 2 años de vida no tiene la más mínima intencionalidad de que se le transmita alguna cosa. Entonces, en esa fase de la vida, es claro, es evidente que no podemos entender la obuchenie como la interacción que se establece entre los niños y los adultos o entre los propios niños como un proceso de instrucción, como un proceso de enseñanza-aprendizaje o como un proceso de enseñanza. Y es por esas razones que no podemos o estamos defendiendo la tesis de que en momento alguno la palabra obuchenie pueda ser traducida como enseñanza o como instrucción. Hay un autor interesante, Jean Cabanes, en un texto de 1993, escribió lo siguiente en las observaciones a la traducción castellana del libro de un autor francés, Merleau-Ponty, Fenomenología de la Percepción. Él dice lo siguiente: dice el autor de la presente obra, en el último capítulo de la primera parte, que la palabra se deja aprender y traducir, pero nunca aprender y transponer del todo. Entonces, aquí Cabanes está haciendo un análisis de el sentido de la traducción de una lengua para la otra. Es decir, las palabras de una lengua, ellas pueden ser aprendidas, ellas pueden ser traducidas, ellas jamás pueden ser aprendidas y transpuestas de manera integral.
El propio Vygotsky, vean qué interesante, y esa es una citación aquí que yo nunca vi en ningún traductor. Entonces, vean bien, los traductores que hemos mencionado, las tres perspectivas, basan sus traducciones sobre todo en el significado de las palabras en el diccionario ruso. Sin embargo, ninguno de ellos lleva en consideración esa afirmación aquí de Vygotsky, que es de extrema importancia. Es una mención que Vygotsky hace en su estudio sobre historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores de 1931, que después fue publicado en Obras Escogidas, editado por Amelia y por Pablo del Río en 1995. Vygotsky dice lo siguiente, y cito: debido a la profunda crisis de la psicología, todos los conceptos se volvieron polisémicos y confusos y se modificaron según el punto de vista básico que elige el investigador sobre el objeto. En los diferentes sistemas de la psicología orientados a diversos principios metodológicos, las categorías fundamentales de la investigación, incluida la génesis, adquieren distinto significado. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos traducir a Vygotsky a partir del significado que las palabras tienen en la lengua rusa, si el propio Vygotsky dice que las palabras tienen distinto significado, que las palabras son polisémicas dependiendo del sistema psicológico en el cual es adoptado? ¿Cómo es que para Vygotsky o Busheni significa lo mismo que significa para otros autores? Sí, esas palabras, inclusive Busheni y todas las demás palabras, adoptadas dentro de un sistema psicológico específico, que en el caso de Vygotsky, el enfoque histórico-cultural, adquiere un significado específico. Entonces, lo que no fue hecho hasta el momento es buscar dentro de la obra de Vygotsky, de los seguidores de Vygotsky, cuál es el significado que determinadas palabras van asumiendo a partir del carácter polisémico que les tienen y de el sentido que los autores están atribuyendo en un momento histórico específico, en una obra determinada, en un espacio determinado de una obra de esa. Entonces, es con base en esa citación de Vygotsky y con base en la citación del autor anterior que acabo de mencionar, que defendemos la tesis de que hay problemas en la traducción de los trabajos de Vygotsky, y sobre todo esos que se relacionan con aprendizaje y desarrollo humano, porque las traducciones han sido hechas siguiendo como técnica la lingüística y la gramática, el diccionario ruso, y no el significado que tales palabras tienen dentro del sistema psicológico que Vygotsky y sus seguidores fueron capaces de construir. Es importante que yo mencione aquí la Ley Genética General del Desarrollo de las Funciones Psíquicas Superiores que Vygotsky elaboró en 1931 y que reformuló después en otro texto de 1934. Vean lo que Vygotsky dice. En otro lugar, formulamos la Ley General del Desarrollo de las Funciones Psíquicas Superiores de la siguiente forma. Cada función psíquica superior aparece dos veces en escena en el desarrollo del niño. Primero, como actividad socialmente colectiva, es decir, como función interpsíquica. La segunda vez, como actividad individual, como el modo interno de pensar del niño como función intrapsíquica. Vean que la ley, que es el elemento importante de toda la teoría de Vygotsky, del desarrollo de las funciones psíquicas superiores, Vygotsky está diciendo que en los seres humanos todos los procesos y operaciones aparecen dos veces, en dos planos, en dos escenas, en dos actividades y en dos categorías. Y es en ese sentido que estamos afirmando que los procesos de aprendizaje en los seres humanos, como todos los otros procesos que Vygotsky describe en su Ley Genética General del Desarrollo de las Funciones Psíquicas Superiores, aparecen dos veces. Es por eso que Vygotsky nunca habló del aprendizaje de manera genérica, porque para él no existía el aprendizaje como tal de manera genérica. Establecemos así la tesis de que Vygotsky habría utilizado los términos Obucheni para referirse al aprendizaje colectivo y Eugenie para hacer mención al aprendizaje
individual. Cuando hablo de aprendizaje colectivo, estoy hablando de aprendizaje en el colectivo, en la interacción. Y cuando hablo de Ubusheni, no estoy hablando del aprendizaje individualista o individualizado del alumno, estoy hablando del aprendizaje del individuo, de la persona concreta que participa de un proceso de interacción colectiva. Y Vygotsky utilizó el término Uzbavani, por su vez, para referirse al proceso de asimilación. Entonces, en lugar de referirse al aprendizaje y al desarrollo, Vygotsky se refirió a tres procesos que son diferentes: al aprendizaje colectivo, al aprendizaje individual y a la asimilación. No hay un solo texto de Vygotsky donde los conceptos de Ubushenie, Ushenie y Uzbavanie, por su vez, hayan sido explicitados y mucho menos abordados desde el punto de vista teórico. Sin embargo, dos psicólogos soviéticos muy importantes, los dos, hicieron eso muchos años después de Vygotsky. El primero, David, dejó muy claro ambos conceptos en un texto de 1996. Vean cómo es importante traducir la obra de Vygotsky, no apenas a partir de Vygotsky mismo, sino llevando en consideración el contexto, lo que los colaboradores de Vygotsky estaban diciendo en la época y lo que ellos dijeron 60 años después. Ese texto aquí es de 62 años después de lo que Vygotsky había escrito. Dice David, y cito: en las áreas de pedagogía y psicología es común diferenciar Ushenie y Ubushenie. La Ushenie está relacionada con el esfuerzo de las personas que están intentando asimilar uno u otro contenido, mientras que la Ubushenie involucra la participación de otras personas en la organización de ese proceso. En la escuela, esas otras personas están representadas por profesores, pedagogos, cuyo objetivo es organizar y coordinar la Ubushenie de las personas. A su vez, la Ubushenie puede ser descrita como la interacción entre alumnos y profesores, entre la Ubushenie del alumno y el esfuerzo profesional del profesor. Si esta interacción es comprendida como actividad, entonces el aprendizaje colectivo puede ser caracterizado como aquella correlación entre la actividad de estudio y la actividad pedagógica. Vean bien esa citación de 1996. Ella no está explícita en ningún lugar de la obra de Vygotsky, por eso es que sus traductores y estudiosos no se refieren a eso, mas están en los seguidores de Vygotsky 60 años después. Muy claro qué cosa es Ubushenie y muy claro qué cosa es Ushenie. Menshikskaya, Natalia Menshikskaya, que fue alumna de Vygotsky, se enfocó al desarrollo de una teoría del aprendizaje individual y de la asimilación. Ella definió la asimilación de la siguiente manera, y cito: utilizamos este concepto también en un sentido amplio, designando con el término asimilación la actividad cognitiva que incluye toda una serie de procesos psíquicos: percepción, memoria, pensamiento. Consideramos además que la asimilación del conocimiento presupone no solo la participación de procesos de pensamiento, incluso en un sentido amplio de la palabra, la asimilación está directamente ligada también a las particularidades de la personalidad, sus sentimientos y voluntad. Ese es un texto de 1981. David nos permite comprender a Vygotsky porque se dedicó al estudio de la Ubushenie, del aprendizaje colectiva, y escribió obras importantes. Menshikskaya, que es una alumna de Vygotsky, nos ayuda a entender a Vygotsky porque se dedicó a desarrollar una teoría de la Ushenie y da Uzbavani, del aprendizaje individual y de la asimilación, mostrando que en lugar de un único proceso, Vygotsky siempre se refirió, sus seguidores siempre se refirieron a tres procesos diferentes. Menshikskaya afirmaba que la teoría del aprendizaje colectivo se ocupa, y eso es aquí importante, de la interacción y de la organización de conocimiento y su estructuración en sistema. Entonces, aprendizaje colectivo en Vygotsky
se ocupa de la interacción y de la organización de conocimiento y su estructuración en sistema. Ya la teoría del aprendizaje individual procura abordar los aspectos específicos de percepción, comprensión y transformación de los conocimientos por parte de un alumno. Esa autora probó las diferencias que existen entre aprendizaje colectivo y aprendizaje individual. Desarrolló la idea de que están interrelacionados, pero no son idénticos. Para identificar la compleja relación entre esos dos tipos de aprendizaje, Menchikaya introdujo el término asimilación en la psicología. A diferencia de su interpretación pedagógica como adquisición de conocimiento, la asimilación es vista como una actividad mental específica del alumno que se desarrolla a lo largo del tiempo dependiendo de sus rasgos de personalidad y no se reduce a funciones mentales aisladas. Inclusive hay obras importantes escritas por ella en la cual establece las etapas, las condiciones, los momentos, la estructura y el contenido del proceso psicológico de asimilación, entendido como un proceso que es diferente al proceso Duchenne y al proceso de Duchenne. Entonces, ese proceso del cual generalmente en el occidente llamamos de manera genérica de aprendizaje es mucho más que eso, porque envuelve la interrelación dialéctica entre tres procesos que son diferentes, más interrelacionados. Como síntesis, el aprendizaje colectivo escolar es la correlación entre la actividad de estudio del alumno y la actividad pedagógica del profesor. El aprendizaje individual escolar es el esfuerzo mental del alumno en la clase en la forma de actividad de estudio. La asimilación es la actividad cognitiva del alumno como proceso de mediación entre el aprendizaje colectivo escolar, que es la interacción y su organización, y el aprendizaje individual, que es el esfuerzo mental. El foco todo, desde mi punto de vista, de las investigaciones futuras, está estudiar esos tres procesos y sobre todo estudiar la conexión dialéctica que se establece entre el aprendizaje colectivo y el aprendizaje individual, teniendo la asimilación como la mediación. El proceso de asimilación es la mediación, es el elemento, es el componente que conecta el aprendizaje colectivo del aprendizaje individual. Entonces, creo que las investigaciones futuras al respecto del aprendizaje en el contexto del enfoque histórico-cultural debían direccionarse para el estudio de esos tres procesos y para la relación que existen entre los mismos. Vean bien, en lugar de hablar de aprendizaje, nosotros estamos hablando de un conjunto de aspectos mucho más complejos y mucho mayores que ese. Aquí tienen un cuadro para que ustedes vean. Y estamos estableciendo aquí tipos, fases, niveles y variantes de aprendizaje colectivo, de aprendizaje individual y de asimilación. Existen tres tipos, esos tres que acabo de mencionar. Existen esos tipos de aprendizaje, pasan por dos fases, que es la fase escolar y la fase no escolar. Entonces existe aprendizaje colectivo, aprendizaje individual y asimilación, tanto en la fase no escolar como en la fase escolar. Y esas dos fases pasan por diferentes niveles. El aprendizaje no escolar pasa por el aprendizaje espontáneo, por la simulación espontánea y por el aprendizaje espontánea reactiva y por la asimilación espontánea reactiva. En cuanto que el aprendizaje colectivo individual y la asimilación escolar pasa por el nivel de aprendizaje reactiva. Entonces son momentos, niveles, fases diferentes de tres tipos diferentes de procesos humanos. Y las variantes. El aprendizaje espontáneo basado en la transmisión o basado en la actividad. El aprendizaje espontáneo reactivo basado en la transmisión o basado en la actividad. Y el aprendizaje reactivo basado en la transmisión y basado en la actividad. Y lo mismo para la asimilación. Y Vygotsky por fin defendió que esos niveles, tanto el espontáneo reactivo y el reactivo de aprendizaje colectivo, de aprendizaje individual y de asimilación,
debía darse en la forma de actividad y no de transmisión y no de enseñanza. Por eso es que estamos defendiendo aquí la tesis de que Vygotsky nunca usó el término obscene como transmisión o como enseñanza. Por el contrario, desde su libro Psicología Pedagógica de 1926, él está haciendo una crítica a los procesos de desarrollo que se basan en la enseñanza y defendiendo la idea de que los procesos que crean condiciones adecuadas para el desarrollo tienen que basarse en la actividad. Entonces, toda la obra de Vygotsky es una obra direccionada para el aprendizaje individual y colectivo y para la asimilación que se da con base en la actividad humana. La actividad humana tiene características, contenido, estructura y forma de organización muy diferentes a los procesos didácticos que se basan en la transmisión. Mas solo el aprendizaje que se basa en la actividad es capaz de crear condiciones para el desarrollo psíquico y para el desarrollo subjetivo. Ese es el elemento que estamos defendiendo aquí. Estamos mostrando cómo es que se trata de un proceso mucho más complejo que la simple idea de la relación dialéctica entre aprendizaje y desarrollo psíquico. Pasa por diferentes tipos, pasa por fases, pasa por niveles y pasa por variantes. Y una investigación nueva, contemporánea, necesita llevar eso en consideración. ¿Qué voy a estudiar? El aprendizaje colectivo, como interacción y como organización. Voy a estudiar el aprendizaje individual. Voy a estudiar la asimilación, sí, mas cómo es que yo contemplo en esa investigación las variables dependientes que participan de ese proceso. Esos son los elementos que yo quería presentar aquí para ustedes, de tal modo que la gente pueda dialogar un poco al respecto de eso. No voy a avanzar ahora, tal vez dentro de un año o quién sabe, antes de un año yo pueda estar presentando aquí elementos mucho más consistentes que caractericen el contenido, la estructura, la forma de organización de cada uno de esos tipos, de cada una de esas fases, de cada uno de esos niveles y de cada una de esas variantes. Por lo menos del punto de vista teórico, que cree condiciones de alguna manera adecuada para el establecimiento de investigaciones de intervención y para experimentos didácticos formativos que eh, creen las condiciones para el desarrollo psíquico de los estudiantes. Es eso que yo quería hacer referencia aquí, es a eso que los estoy convidando, es eso que hemos estudiado como parte de uno de los objetos de investigación de nuestro grupo aquí en Uberlandia. Yo quería hacer referencia también a algunas investigaciones que nosotros tenemos. Esos tres libros contienen algunos elementos de eso que estoy mencionando, sobre todo ese libro rojo aquí, que se llama Vygotsky, una nueva perspectiva. Disculpa, Roberto. Disculpa, Sí, Roberto. Es que tu presentación no se está proyectando. Vamos a proyectar para que podamos ver estos tres libros que nos quieres compartir. no se está proyectando. No, pero no te preocupes. Vamos a ver ahora. Es importante porque queremos, pues claro que sí, ver Aparece los ahí. libros. Ahora, espera, ahora sí. Ujú, así ya deja la pantalla, sí, claro. Sí, Gracias. ahí, bueno, tres libros, ese libro amarillo que se llama Desarrollo Mental de los Niños en el Proceso de Aprendizaje Colectivo, el texto póstumo, un texto organizado por el CONI y Sanco en 1935, contiene 7 trabajos de Vygotsky en los cuales él discute la relación entre aprendizaje colectivo y desarrollo mental. Es una traducción que fue hecha por Rosa, una filóloga rusa, y por mí. Fue publicado aquí en Brasil, la tesis mía de profesor titular, donde yo presento todo eso que acabo de mencionar aquí, y ese libro azul, que es un texto con 12 capítulos escrito por el Konin, David y Repkin, que son 3 psicólogos y didactas soviéticos muy importantes al respecto de lo que ellos entendían sobre el pensamiento de Vygotsky al discutir esa relación entre desarrollo y desarrollo psíquico.
Aquí hay algunos libros más escritos por nosotros, son antologías con trabajo de esos autores, un libro sobre el enfoque histórico-cultural y las aproximaciones entre diferentes autores, libros sobre teoría de la actividad de estudio y sobre aprendizaje desarrollador, que nosotros hemos publicado también dentro del grupo. Y ese libro, que es un libro que inclusive ya tú lo recibiste ahí, Yolanda, que se titula Aprendizaje Colectivo Desarrollador, Desarrollo, Sujeto y Actividad de Estudio, que es un libro que yo publiqué el año pasado, y ese libro, el primero, que se llama Aprendizaje Colectivo Desarrollador, los principales sistemas psicológicos y didácticos, donde nosotros y estamos discutiendo sobre todo del punto de vista histórico, teórico. Aquí presentamos resultados de investigaciones teóricas, todo eso que tiene que ver con relación a el surgimiento y consolidación de la teoría del aprendizaje colectivo desarrollador a partir de la segunda mitad de la década de 1950. Es eso que yo quería presentarle a ustedes. Agradezco la paciencia, agradezco la oportunidad para estar aquí. A veces un poco confuso porque queremos presentar en poco tiempo el resultado de años de investigación y eso hace con que las cosas a veces puedan parecer un poco mecanicistas, recortadas, incompletas, mas de cualquier manera nos colocamos a disposición para responder preguntas, para socializar gestos, para socializar libros en los cuales esas cosas que están presentadas aquí con cierta superficialidad puedan ser profundizadas. ¿Está bien? Muchísimas gracias, Yolanda. Gracias. Roberto, ¿crees que podamos regresar a ay, ¿cómo se dice en portugués? A tu diapositiva o, sí, diapositiva, Sí. de donde está la propuesta de aprendizaje colectivo, aprendizaje individual y asimilación. Este cuadro, está perfecto. Ese cuadro yo creo que es la propuesta concreta de lo que has podido, pues, irnos llevando a través de citas, ¿no? De estos autores que se han especializado, que se han acercado hacia el estudio de Vygotsky y sobre todo en este término con el que comenzabas, ¿no? Sobre Obucheni. Em, lo cual de pronto, bueno, podríamos preguntarnos la relevancia de poder estudiar pues estos conceptos o de poder estudiar estas traducciones, ¿no? Para esto, a mí me parece, estimada comunidad, que es un trabajo intelectual increíble, ¿no? Es un trabajo intelectual que hay que reconocer y hay que admirar porque es justo entrar a la obra directa con Vygotsky, ¿no? Me parece que ese es uno de los señalamientos que comenta Roberto sobre que los autores pues se han seguido, ¿no? Así de hilo hacia mantener traducciones superficiales sin poder tener este estudio profundo de la obra de Vygotsky, ¿no? Y bueno, para esto, evidentemente, el doctor Roberto también ha tenido este estudio del idioma ruso, ¿no? El idioma portugués, del idioma español, ¿verdad? Entonces hay muchos retos, pero que me parece un estudio muy original y una propuesta actual de cómo continuar con la obra de Vygotsky sin caer en las reproducciones, ¿no? Sin caer en lo que hacemos a veces, que es simplificar a tres conceptos, como zona de desarrollo próximo, ¿verdad? Como mediación, que son los conceptos más comunes, pero que fuera de este contexto histórico, este contexto de la traducción, este contexto también de la formación de los propios seguidores, etcétera, pues no tienen un sentido, ¿no? Quedan muy superficiales. Entonces, agradecerte, Roberto, por excelente trabajo. Entendemos que es una tesis propia, una propuesta del grupo de investigación que has coordinado y con el que has colaborado ya bastante tiempo. Y bueno, preguntas, vamos a irlas compartiendo. A mí me surge en este sentido una duda, ¿no? Cuando mencionas a Davidov, ¿no? Y después a Mechinskaya, sobre esta actividad de estudio y actividad pedagógica, ¿no? Sobre esta correlación.
Definitivamente, entonces el aprendizaje no es un concepto concreto, tan lineal que hay que estudiar, sino más bien a partir de esta propuesta de la actividad que tiene, mencionabas que tiene una estructura. Esta estructura es compartida, o sea, las acciones que están involucradas en la actividad de estudio y la actividad pedagógica son acciones compartidas, son acciones diferentes. ¿Cómo podemos ahí hacer, si es que existe algún puente o definitivamente son dos elementos separados? Sí, interesante esa pregunta, Yolanda. Exacto. Actividades de estudio es el tipo específico de actividad humana que tiene como propósito la autotransformación del sujeto de ella en la medida en que el alumno transforma el objeto de conocimiento. Entonces, la actividad de estudio es ese tipo específico de actividad humana que entre los 6, 11, 12 años de vida tiene la función de autotransformar al alumno en cuanto resuelven situaciones de dificultad en clase, en su zona de desarrollo próximo, auxiliado, conducido, ayudado por el profesor. La actividad pedagógica se refiere a todo el trabajo del profesor. Entonces, la obuchenia y la integración de la actividad de autotransformación del alumno y la actividad del profesor como el profesional que organiza, conduce, guía y participa de ese proceso. Ahora, hay un texto, tú me preguntas algo sobre las acciones compartidas y acciones diferentes. Hay un texto de Repkin de 1971 que está en un libro nuestro que se llama Teoría de la Actividad de Estudio, contribuciones del CONIN de David y Repkin, donde él presenta y analiza, Yolanda, 7 acciones que se realizan en esa obuchenia, en esa relación entre actividad de estudio y actividad pedagógica. De esas 7, 4 son compartidas. 2 son del alumno y una es del profesor. Entonces, vea qué interesante en ese análisis y configuración, porque Repkin, el Koning y todos esos autores elaboraron una teoría de la actividad de estudio consiguiendo a partir de investigaciones experimentales establecer el contenido, establecer la estructura y establecer las formas de organización de ese tipo de actividad que ya había sido definida antes por Leontief en la década del 40, inclusive por el propio Rubinstein y la propia Lidia Bolshoi ya se habían referido. Lidia Bolshoi en 1951 ya se había referido a la actividad de estudio, mas ella nunca había sido definida con clareza porque no habían estudios a ese respecto. Fueron realizados solo a partir de la década de 1960. En el desarrollo de la teoría de la actividad de estudio, Repkin consigue establecer esos 7 tipos específicos de acciones. Entonces, la actividad de estudio tiene una estructura que se divide en 2 partes: a tarea de estudio y las acciones de estudio, las acciones de control y las acciones de evaluación. Esa estructura con esas 2 partes lleva al alumno, lleva al proceso, a la realización de 7 acciones diferentes, 4 de ellas realizadas de manera conjunta por alumnos y por profesor, 2 de ellas realizadas apenas por los alumnos y una apenas realizada por el profesor. Entonces vean bien la complejidad de la interacción que se da en esa Bucheni. Es compleja además y la percepción que nosotros tenemos es que aún no hay mucha clareza con relación a eso. Las investigaciones, se están realizando investigaciones sólidas, consistentes, que han avanzado bastante, mas al mismo tiempo hemos percibido que falta un dominio más profundo de todo lo que fue producido por las investigaciones experimentales que se están realizando desde la década de 1950. Entonces, yo acho que tenemos que volver a retomar el resultado de esas investigaciones. Entonces, de concreto, sí, hay acciones compartidas y hay acciones individuales, tanto del profesor como del alumno. Muchísimas gracias por la pregunta. Efectivamente, esto que podemos ir
reflexionando sobre estas aportaciones, entonces el trabajo también tanto del profesor como del estudiante, pues será conocer dichas acciones, ¿no? Si son procesos que queremos que sean conscientes, que sean voluntarios, que sean motivados, me parece que una de las labores también en la profesionalización docente es que ellos mismos puedan conocer la actividad pedagógica y puedan conocer su estructura para organizar esas acciones que el estudiante va a ejecutar y que lo va a llevar a la transformación de su actividad, ¿no? Cognitiva. Sí, exactamente. La función de la clase como tal, es decir, la teoría del aprendizaje desarrollador parte del presupuesto de que los alumnos no van a la escuela para aprender determinados contenidos. Los alumnos van a la escuela para formar como proceso psíquico la estructura de la actividad de estudio. La actividad de estudio es al mismo tiempo un proceso didáctico y un proceso psíquico, es una función psíquica. Es decir, los niños no van a la escuela para estudiar matemáticas, no van a la escuela para estudiar español. Ellos estudian todo eso porque en el proceso de estudiar, ellos aprenden a estudiar. Entonces, los niños, en la perspectiva histórico-cultural, van a la escuela por dos cosas. Para estudiar, porque ellos aún no saben estudiar, y para desarrollar el deseo por el estudio. Esos son los dos componentes psíquicos que tiene la teoría como objetivo fundamental. Y claro que para desarrollar el deseo de estudiar, hay que aprender a estudiar y viceversa. Y para conseguir eso es necesario que determinados contenidos se aprendan. Entonces los contenidos no son un fin en sí mismos, son un medio que llevan a que los alumnos en ese proceso consigan desarrollar la capacidad de establecer objetivos, y eso es lo que se llama la tarea. Los niños tienen que aprender la capacidad de establecer objetivos y al mismo tiempo tienen que desarrollar desde el punto de vista psíquico las acciones de estudio, las acciones de control y las acciones de evaluación. Y tú mencionaste la zona de desarrollo próximo, eso es otro elemento importante. Se habla mucho de zona de desarrollo próximo, mas los profesores no dominamos cómo es que eso se identifica, cómo se diagnostica, cómo es que se desarrolla, cómo es que se opera en esa zona de desarrollo próximo, cuáles son las condiciones didácticas necesarias para que eso acontezca. Y no existe una zona de desarrollo próximo, Yolanda. Existe una zona de desarrollo para el aprendizaje colectivo, una zona de desarrollo para el aprendizaje individual y una zona de desarrollo para la asimilación. Entonces eso torna aún más complejo el trabajo del profesor en clase, si lo que quiere de verdad no es apenas transmitir determinadas informaciones, sino crear condiciones para que el alumno se torne agente, generador de su propia actividad de estudio. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. No, definitivamente, pues estamos complejizando muchísimo más toda esta teoría de Vygotsky, que a veces vuelve a insistir, se simplifica bueno, por lo menos aquí en México es muy común esta obra de el desarrollo de las funciones psicológicas superiores, que es una traducción, es una editora española, si no me equivoco, que es crítica a la editorial, y entonces parece ser que esos 8 capítulos, pues es lo único que Vygotsky ha trabajado, pero en realidad ahora nos colocas un desafío, no solamente como profesores o agentes educativos o dentro de la educación, conocer aquellos conocimientos propios o conceptos propios, ¿no? Las matemáticas, las ciencias naturales, bueno, la geografía, que es tu formación, sino también las acciones psicológicas que tenemos que desarrollar a partir de la organización de ciertas condiciones, ¿no? Y ello implica la evaluación, la orientación, ¿no? Justamente el establecimiento de objetivos, la planeación. Entonces, estas acciones que en algún momento para Talísina, pues fueron referidas como acciones intelectuales, ¿no? Sí, exacto. Y Yolanda, exacto, las acciones son importantes. Más los autores a los cuales estoy haciendo referencia y Vygotsky es el punto de partida para todo eso. Ellos se preocuparon por algo que va más allá de las acciones. Las acciones son importantes, más tan importante como las acciones son el desarrollo de las necesidades, de los motivos, de los deseos, de los intereses que llevan al niño a querer realizar determinadas acciones. Repkin, que es ese autor ucraniano al cual yo me he dedicado a estudiar mucho, Repkin dice, ¿de qué adelanta que el niño sepa realizar determinadas acciones si no las desea?
Entonces, junto con el desarrollo de determinadas operaciones psíquicas y acciones o modos de actuación o modos generalizados de actuación, nosotros tenemos que crear clases, procesos de aprendizaje colectivo que permitan que los niños al mismo tiempo que desarrollan las acciones, desarrollen las necesidades, los motivos, los deseos, los intereses y la esfera afectiva que los torna sujetos productivos no solo de conocimiento, sino de sí mismos, ¿no es verdad? Correcto, efectivamente, y eso también da a la educación el reto de no solo sobrecargar contenidos o conceptos o actividades aisladas, sino también de darnos momentos para poder pues socializar, para poder compartir o identificar las necesidades y los motivos que vienen formando pues cada uno de los estudiantes, ¿no? Incluso también de los profesores. Roberto, me gustaría una última pregunta. Una última pregunta, es que por aquí está fallando un poquito el internet. ¿Hay una propuesta de algún método para poder estudiar esta propuesta que tienes sobre aprendizaje colectivo, aprendizaje individual? ¿Se continúa, por ejemplo, con el método genético experimental o hay alguna, o esta propuesta de la actividad de estudio tiene un método para poder comprender estos procesos, describirlos para pues tener de cierta forma resultados, categorías, ¿no? Nosotros estamos intentando aplicar un método que es un método de método constructivo, metodología constructivo-interpretativa. Es decir, que el método genético permite estudiar la génesis de los procesos psíquicos en cuanto acontece, ¿no es verdad? Vygotsky introduce el experimento genético para ir provocando, provocando procesos psíquicos, lo iba estudiando. Del punto de vista didáctico, la teoría del aprendizaje desarrollador fue capaz de introducir dos métodos didácticos muy importantes, que es el método de casi investigación y el método de diálogo de estudio, que ellos consideran que son los dos métodos más importantes una organización de los procesos de aprendizaje colectivo que conducen al desarrollo. Ahora, para ese tipo de estudio que nos estamos haciendo, que es de interpretación de la obra de Vygotsky, porque partimos de la idea de que, claro, se ha avanzado mucho. Ustedes mismos tienen autores ahí, histórico-culturales, como la propia Julia Solovieva, como Luis Quintanar y muchos otros autores que han construido una obra densa, sólida, Julia y el grupo de ella y Luis Quintanar han hecho traducciones importantes de los trabajos de Talísina, de Galperin y del propio Vygotsky. Y aquí nosotros y en el resto de América Latina nosotros tenemos autores muy importantes. Sin embargo, nosotros sentimos que dentro del cuerpo de maestros y profesores aún hay una carencia muy grande de comprensión de la teoría de Vygotsky y eso hace con que se genere ciertos problemas de interpretación, de reduccionismo teórico y metodológico y que conlleven a investigaciones que aportan mucho, muy poco porque tienen un problema de naturaleza epistemológica, tienen un problema de naturaleza teórica, ¿me entiendes? De problemas de concepción y eso tiene mucho que ver dificultades enormes de comprensión de la teoría. Y estamos partiendo de la idea, y eso es algo que defendemos, que no da para entender Vygotsky, pero por el Vygotsky mismo. Hay que estudiar el contexto, los autores que trabajaron con él, hay que estudiar a Luria, a Leontievi, hay que estudiar a Galperin, hay que estudiar a Zaporoshi, Lidia Bolshoi, lo que David escribió y lo que todos esos autores escribieron, porque ellos ayudaron a Vygotsky a completar muchas de sus ideas, a esclarecer cosas que en la obra de Vygotsky no están claras, a adicionar cosas que Vygotsky no dice, a superar las ideas. Entonces, Vygotsky solo no nos va a ayudar a resolver los problemas de comprensión, ¿me entiendes? Psicológica de los procesos de aprendizaje escolar. No nos va a ayudar porque Vygotsky avanzó de manera significativa, mas también dejó muchas cosas en abierto que solo fueron siendo solucionadas eh, 20, 30, 40, 50 y 60 años atrás. Entonces, junto con Vygotsky, es necesario
retomar, releer, reinterpretar las contribuciones importantes que además de Vygotsky hicieron otros autores. Nosotros nos hemos dedicado aquí a estudiar, tú lo sabes, a muchos de esos autores que en Brasil eran muy poco conocidos, ¿no es verdad? Y que son aquella generación que comenzó a producir a partir de la década de 1950. Es eso. Perfecto. Muchísimas gracias, Roberto. Definitivamente nos colocas muchísimas reflexiones y vuelve a insistir, plantean en el equipo con el que colaboras y participas demasiadas reflexiones y retos para los profesores, para no, bueno, a nivel formativo, por supuesto, en la formación de profesores, de que no solamente es adquirir autores de manera aislada, sino también es este estudio profundo y la comprensión ahora de la propuesta que nos hacen sobre aprendizaje colectivo, aprendizaje individual y asimilación, ¿no? Digamos que es la propuesta del grupo de GEPEDI. Sí, yo puedo divulgar rápidamente el libro que está Pues, publicado ahí en México. Bien, yo quería divulgar la publicación ahí en México el año pasado del libro nuestro, Lev Vygotsky, dos puntos, una nueva interpretación, una nueva perspectiva, que fue publicada en español, fue publicado por la editorial Seidis. Entonces, Seidis publicó el año pasado, el libro está disponible, está en la internet, puede ser solicitado, las personas pueden tener acceso a ese material en español. Ahora, a través de nuestros contactos que se pueden divulgar ahí, también pueden solicitar otros materiales en los cuales nosotros hemos trabajado. Es lógico que apenas estamos, yo imagino que en una fase inicial, ¿no es verdad? Con relación a todo eso, que no, que no coloque en cuestión la contribución de los autores que hemos mencionado aquí, por el contrario, son autores de renombre, los mexicanos, los rusos que he mencionado, los brasileños y los españoles, de obra incuestionable, apenas estamos asumiendo un posicionamiento interpretativo un poco diferente y yo creo que eso, en lugar de ser malo para la ciencia, es bueno porque permite ver las cosas desde un nuevo ángulo. Entonces, cuantos más ángulos nosotros tengamos para ver las mismas cosas, yo pienso que los resultados pueden ser mucho más productivos. Muchísimas gracias. Efectivamente. No, gracias a ti, Roberto, por supuesto. Estimada comunidad, pueden contactarme también a su servidora, Yolanda Rosas, para poder también compartir estos libros que nos mencionaba el doctor Roberto Valdés. Claro, están algunos en portugués, pero no le tengan miedo al portugués, en verdad. Les puedo por experiencia propia compartir que es accesible, es comprensible también en los textos y bueno, también para tener alguna información específica del doctor Roberto, que volvemos a insistir, es una línea de estudio sólida, ¿no? Con bastante tiempo y que ahorita, bueno, más que el discurso y la ponencia que nos ha compartido el doctor Roberto para ver cómo ha evolucionado pues esta propuesta tanto del aprendizaje, ¿no? Entonces, mencionábamos aprendizaje colectivo, desde esta perspectiva vygotskiana, pues tenemos nuevamente esta diferencia entre aprendizaje colectivo, individual y asimilación, ¿no? Tres conceptos fundamentales que nos plantea el doctor Roberto para seguir reflexionando y estudiando. Y claro que sí, nos gustaría quizá en el siguiente año que tengan ya resultados, que tengan más avance de esta propuesta, con todo gusto podamos escuchar y continuar siguiendo, por supuesto, la línea del doctor Roberto Valdés. Bien, entonces te agradecemos mucho, Roberto, como siempre, bienvenido, nos agrada demasiado, ojalá en algún momento puedas también compartirnos alguna clase, alguna aula, un seminario, sería fundamental, en el cual podamos seguirte, pues seguir aprovechando tu experiencia y expertise dentro de esta hora de Vygotsky. Muchísimas gracias, estimada comunidad. Esperamos que haya sido una tarde productiva, llena de reflexiones y qué mejor en este inicio
de los 130 años del legado de Vygotsky, ¿verdad? Y su evolución en el campo educativo. Ya vemos nuevas perspectivas y también nuevas propuestas para continuar esta obra en el campo educativo. Entonces, a nombre también del doctor Gerardo Ortiz Moncada, quien ha sido coordinador de este evento, de su servidora Yolanda Rosas, les agradecemos que tengan excelente tarde y hasta el próximo encuentro. Gracias.